Bueno, miren, hay un debate en este momento, incluso estamos escuchando una campaña de Aruna aquí en la radio, en la que se está requiriendo la liberación de las patentes para la producción sin necesidad de respetar lo que el tema de las patentes de vacunas. Se cree que es uno de los caminos para poder producir una mayor cantidad de dosis para inmunizar a la población en el mundo. En realidad la cuestión surge a raíz de la observación de lo que puede llegarnos a pasar si se sigue demorando o si se demora demasiado en la vacunación de las personas. Los otros días en las manifestaciones que tuvo Bill Gates hacía él en las últimas una proyección de lo que podría pasar, por ejemplo, en el mundo si no se termina de vacunar a Sudáfrica, por ejemplo. Pero también el problema está en muchos lugares a raíz de la distribución desigual de las vacunas. De manera que el hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya dicho de que está de acuerdo con que se liberen las patentes ha dado un impulso mayor, digamos, a la corriente en el mundo que promueve esa liberación de las patentes, pero también hay mucha resistencia. Por ejemplo, el gerente de Pfizer ha dicho que si las patentes no son el factor limitante para la producción, y ha dicho que quién va a fabricar las próximas vacunas o quién va a pensar las próximas vacunas si no se respetan las patentes. El problema, además, por ejemplo, si ustedes buscan página 12 de ayer, me parece que es en página 12 de ayer, o por lo menos en la web de página 12, hay unas declaraciones de la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, que se llama Sarita Terragona, en que hace una explicación de la situación internacional y el papel de la Organización Mundial del Comercio en la oposición para la liberación de las patentes, que es muy gráfica y es muy didáctica. Nosotros ahora vamos a hablar con el doctor Miguel Pedrola. El doctor Miguel Pedrola es el director científico para Latinoamérica y el Caribe de una fundación dedicada a combatir el HIV-Sida, y es una personalidad argentina en esta materia, desde muy jovencito, según he leído. Y él ha tenido mucho predicamento en toda la cuestión vinculada con el combate y la prevención de la enfermedad del SIDA. Y ahora está muy dedicado precisamente al tema de la prevención y de las vacunas por el tema de coronavirus, del que ha sido víctima, también he leído. Doctor Miguel Pedrola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la gente que nos está escuchando. Usted está en Santa Fe, En este momento, Capital Federal. en ese momento en Capital Federal. Yo Y, soy oriundo de Venado Tuerto, sí, Santa Fe. señor. Yo pensaba, ¿sabe? Digo, Marco Ciani fue la persona más popular que dio Venado Tuerto, aunque sé que era nativo de Rufino, pero se crió ahí. Digo, Así pero es. Pedrola debe ser, después de que estuve leyendo sobre usted, doctor, digo, debe ser lo más significativo, tal vez, o de lo más significativo. No creo. Tenemos muy buenos, muy buenos representantes que han salido ahí, de también Cayetano Silva, que fue quien creó la marcha de San Lorenzo. Sí, doctor, cuénteme el problema de las patentes y qué pasaría si Eh, las liberan efectivamente. El problema de las patentes se basa, vamos un poquito más atrás, el problema de las patentes se basa en cuando discutimos si un medicamento es un bien público o el dueño es quien lo fabrica o quien lo investigó. A partir de ahí empiezan las diferenciaciones de esto, porque al ponerle un costo a cualquier medicamento hace de que algunas personas puedan acceder y otras no. Ejemplo típico era uno de los tratamientos para hepatitis C, en el cual
el medicamento realmente, el costo era $250, pero como era el único y como podía salvar vidas, porque podía curar, o sea, te puede curar hoy de hepatitis C, valía $80.000. Entonces, con $250 había muchas personas a las cuales podíamos curar, con 80.000 muy poquitas. En definitiva, para la cabeza del dueño, en este caso de este laboratorio Gilead, eh, era más fácil vender uno que vender muchos, y por lo tanto definía ponerlo en $80.000. Ahora vamos a vacunas. Acá el tema es que necesitamos vacunar a todo el mundo, y es importante que vacunemos a todo el mundo, porque lo que puede pasar es que si vacunamos a algunos y a otros no, empiezan a aparecer variantes que ya conocemos, y algunas de estas variantes pueden llegar hasta eludir la inmunidad conferida por las vacunas actuales, con lo cual el que esté vacunado tampoco le va a servir mucho. Creo que eso que venimos planteando de la importancia de vacunar a todo el mundo, y que no solamente se vacune el que tiene dinero, porque tengamos en cuenta que casi el 70% de las vacunas en el mundo están en los países más desarrollados o con mayor poder económico, que tienen el 16% de la población. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ahí te escuchaba que planteaban qué pasó en el OCDE. El OCDE es, para quienes nos escuchan, es un organismo rector del comercio, y entonces en octubre pasado se incentivó de que bajen las patentes, que las dejen sin efectos, para poder producir vacunas en muchos otros lugares que hoy se podrían estar produciendo. Hay muchas pequeñas fábricas de vacunas o grandes fábricas de vacunas que al existir la patente no la pueden hoy producir, pero que si no habría patente la podrían producir, y de esa manera tendríamos vacunas para todos. Los que se opusieron en ese momento son los principales actores, o sea, son los países más importantes en lo que es el comercio, entre ellos Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, para evitar de que se caigan las patentes. ¿Qué pasa si no se caen las patentes? Los laboratorios actuales, que son los dueños de esa patente, no tienen la posibilidad de producción más de la que se está realizando. Y entonces va a ser muy difícil que lleguemos a vacunar a todo el mundo. Y es cierto el argumento, por ejemplo, que dan desde los laboratorios. He estado leyendo las declaraciones que ha hecho Burla, que es el gerente de Pfizer o uno de los gerentes de Pfizer, y también, bueno, no recuerdo el nombre, pero de otros laboratorios europeos. Es cierto que no sé, que no habría cómo controlar la calidad si se generalizara la fabricación. ¿Puede ser posible eso? La Sí, calidad, la eficiencia, sí, etcétera. entiendo. En realidad, cuando uno plantea la venta o como la venta de la marca o de la producción, esto nosotros lo conocemos como genérico. Un laboratorio, por ejemplo, nacional, le paga un royalty o una plata, un dinero al quien es el dueño de la patente de ese medicamento, para que le deje fabricar ese medicamento exactamente igual como el medicamento original. Esto se llama genérico. Eso se hace desde muchísimos años, y el control de calidad no solo lo hace quien es el dueño de la patente, sino que también hay controles de calidad en todos los países, porque tampoco queremos que nuestros países estén vendiendo, por ejemplo, medicamentos que no son de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se relaje la gente de Pfizer, que también nosotros podemos controlar la calidad, o nuestros países pueden controlar la calidad, y no solamente ellos. De manera tal que ese no es un argumento. No puede ser ese un argumento. No, no, lo que pasa es que ellos tienen ahora que explicar que por codicia, porque tengamos en cuenta que tampoco pueden ahora agarrar el argumento que tenían antiguamente, que decían
con todo el dinero que invertimos en la investigación, ahora no lo podemos recuperar, que por eso aparecen las patentes, que por ejemplo en Estados Unidos y acá Argentina duran 10 años. Es el tiempo que uno le da para recuperar el dinero invertido en la investigación de esa molécula, en este caso de esta vacuna. Eso no lo pueden esgrimir porque ellos han utilizado para la investigación dinero proveniente ya de los estados, no fue dinero que salió del bolsillo de ninguno de estos laboratorios. Con lo cual la inversión la hicieron los estados que compraron sin saber qué iba a pasar, una, dos o tres veces lo que ellos pueden llegar a producir. Y eso es lo que nos está pasando actualmente. La mayoría de los países no está recibiendo la cantidad de vacunas que compró porque no se están pudiendo fabricar las mismas. Uh-huh. Ahora, doctor, cuando usted me hablaba recién de que la forma de agilizar la fabricación es utilizando, por ejemplo, la capacidad de los pequeños laboratorios, etcétera, y me hacía esa descripción. Una de las críticas que se formula a esta idea de la liberación de las patentes es que la capacidad técnica en los diferentes países no es la suficiente para producir las vacunas. La misma jefa de gabinete del Ministerio de Salud, en esa nota que leí ayer en página 12, hace referencia a que no son demasiados los países que estarían en condiciones de fabricar una cantidad suficiente de vacunas con todos los requerimientos. Pero sí dice que, por ejemplo, la Argentina, que sería uno de los países en América que podría producir, estaría en condiciones de producir para su consumo y también para exportar a otros países de la región. Yo quiero saber, esa capacidad que se requiere, ¿la hay o va a ser un proceso largo? Realmente no va a ser que mañana tengamos las vacunas, pero sí mucho más rápido que lo que vamos a tener que esperar si las patentes no caen. También es bueno que se sepa que en Argentina ya se están haciendo vacunas muy similares a esta, o sea, cuando hablamos de la plataforma o del tipo de vacunas que se están utilizando en el caso de coronavirus y la estamos haciendo para otras enfermedades infecciosas. No solo en Argentina, Brasil tiene mucho más poderío en este sentido, y no sin dejar de hablar de la India, en el cual es uno de los lugares donde quienes hacen copias de medicamentos van a surtirse de allí, con lo cual en lo que es laboratorios, seguramente vamos a tener mucha más disponibilidad de vacunas que las que hay hoy. Uh-huh. Va a haber más disponibilidad, hay Sí, más por posibilidades. supuesto, porque acá tenemos un cuello de botella. Los laboratorios actuales que son los dueños de la vacuna no pueden hacer más vacunas que las que están haciendo. No tienen más capacidad, digamos, física para poderlo hacer. Por supuesto, así es. Eso es lo que les pasa. Ahora, también dicen ellos, por lo que he leído, disculpe que busco contrastar la información, doctor, pero me parece usted No, la lo persona ideal entiendo para... y lo entiendo me interesa Uh, poder poner en evidencia uh, eh, la codicia de ciertas personas. por ejemplo, ellos dicen, mire, no se basta solamente con transferir las patentes. Entonces, muy bien, liberamos las patentes. Dicen unos, por ejemplo, o lo que la interpretación que yo hago. Liberamos las patentes, sí, pero resulta que no van a tener ni el personal ni la tecnología para hacerlo. Tiene que haber transferencia de tecnología. ¿Es cierto Bien. esto? En realidad lo que cuando uno libera las patentes, a partir de ahí empezamos a discutir esos argumentos. Yo creo que esos argumentos son mucho más fáciles de resolver que
la realidad en sí de que hoy ellos no pueden hacer más cantidad de vacunas que las que están haciendo. Entonces, cuando uno llega a ese cuello de botella hay que buscar otras alternativas. Una de las alternativas es buscar todas las fábricas de vacunas capaces de poder desarrollar esa vacuna, porque existen vacunas parecidas a las actuales de coronavirus, y entonces en esos lugares comenzar a implementar. Es verdad que son todos procesos en los cuales hay que adecuarlos, pero no nos llevaría mucho más que 2 o 3 meses para comenzar un trabajo fuerte y estar ya, creo, produciendo vacunas. Eh, y es cierto el argumento de que la transferencia de vacuna lo que va a hacer es frenar la búsqueda de innovación y de más investigaciones por parte de los laboratorios. Volvemos al tema de que ellos quieren las patentes porque están invirtiendo en la investigación, que en este caso es mentira. Y a futuro yo no creo que vaya a cambiar mucho la realidad de hoy. O sea, lo que a los gobiernos, ejemplo, al gobierno americano, a través de Joe Biden, ya está, o sea, plantea que al abrir las vacunas, al abrir las patentes, ellos saben que van a tener que seguir invirtiendo en investigaciones de nuevas vacunas que en el futuro alcancen a posibles variantes que aparezcan y que en estos momentos están, o que en ese momento estuvieran eludiendo las vacunas que existieron. Ujú. Y aquí en la Argentina, doctor, supóngase que, bueno, hay cesión de las patentes, etcétera. Esa producción, eh, a cargo de quién estaría? ¿De laboratorios privados? ¿Del Estado? ¿Cómo tendría que ser? ¿O quién tiene la capacidad para hacerlo? Cuando se liberan las patentes, es como que nos dan la posibilidad de poder fabricarlas. Esas vacunas hoy, quien tiene el know-how o la posibilidad de hacerlas son laboratorios privados, pero actualmente los laboratorios privados tienen el control del Estado, o sea, estamos haciendo un medicamento, estamos haciendo una vacuna y no estamos haciendo cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que son los momentos en que la relación público-privado tienen que ponerse a disposición de la gente. Mire, doctor, yo ya sé que una cosa es la epidemia, otra cosa son las pandemias. Esta nos ha tocado, como nos ha tocado vivir, pero yo digo, de su experiencia, de su observación, de su estudio en el tema del VIH, SIDA, etcétera, ¿qué comparación puede hacer con la situación actual? Eh, a mí me parece que los laboratorios hoy están queriéndose sentar y a acumular cada vez más dinero. Y no se están dando cuenta de que, o creo que se dan cuenta, de que está muriendo mucha gente, de que mucha gente hoy no está llegando a las vacunas y que esas vacunas podrían haberle salvado las vidas. Eh, Lamentablemente en estos momentos de pandemia es cuando vemos lo mejor de personas y lo peor. Y pasa cuando llegamos a estos momentos tan difíciles, diríamos, las guerras y en este caso la pandemia. Y eso es lo que lamentablemente nos muestra hoy y nos enfrenta a esta nueva realidad. Yo espero que estas personas que tienen el poder de definir sobre la vida de muchas otras que ni conocen, estén a la altura para poder salir todos juntos de esta pandemia, porque yo soy uno de los que cree que no nos vamos a salvar solos. Si no, si no tiramos todo para el mismo lado va a ser muy difícil, creo que va a ser imposible. Ajá. Doctor Pedro, le agradezco la cordialidad de atenderme y la paciencia.
Muchas gracias. No, por favor, a su disposición y un saludo muy grande a toda la gente de salud. Bueno, buen día. El doctor Miguel Pedrola estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la música, a la pausa y volvemos.